Mujer asfixió a su beba de 1 año hasta matarla. Exclusivo, la carta de la madre. No soporto vivir más. Tengo muchas deudas. Hay que decir, para aquellos que se están sumando a la transmisión, que no solo mató a esa bebé de 1 año, que se llamaba Francesca, sino también se quitó la vida. Escribió esa carta. Comentan que no es una carta como la que escribió aquella mamá que hace poco más de un mes mató a toda su familia en Urquiza. ¿Se acuerdan que era una carta que no seguía un patrón, una carta desordenada, palabras incoherentes sueltas en un papel? No, esto es una nota que evidentemente esta mujer preparó, que escribió, no sabemos si tranquila o no, pero que no denota en esa escritura que haya estado bajo los efectos de algún ataque o alguna droga. Dejó la nota, mató a la bebé. Jorge nos comentaba que posiblemente la mecánica de esa asfixia mecánica, valga la redundancia, sea el uso, la utilización de una almohada para taparle la carita y así quitarle la respiración. Y después sí, y acá habla también el hecho de una preparación, pero no del todo llevada a cabo, porque Belén nos contaba que utilizó no una soga, sino improvisó una soga con ropas y sábanas que tenía cerca. Se quitó la vida y hoy estamos lamentando, obviamente, una historia terrible por donde se la vea. Vamos a tratar de entender lo que le pasó y por eso estamos comunicados con Luciana Botbol, con la doctora Luciana Botbol, que es psiquiatra y coordinadora de salud mental del Centro Gallego. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Liliana Caruso, Pampa Mónaco y todo el equipo de Siempre Noticias. Hola, buenas tardes, gracias a usted. Gracias por atendernos. Doctora, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué primer análisis usted hace escuchando esta información? Bueno, primero tenemos que saber cuáles son las características de esta persona, en qué situación se encontraba y cuál es su cuadro de base. No sabemos si es una persona que tenía una estructura psiquiátrica, un tratamiento psiquiátrico, una estructura psiquiátrica previa a esta situación, ¿no? Por lo que sabemos, doctora, no. Los vecinos no refieren eso y una persona que la conocía mucho nunca refiere de esto, solo que hace 1 año tuvo a su tercera hija, que es esta chiquita que lamentablemente también la asfixió aparentemente con una almohada. Hasta ahí sabemos. Bueno, igualmente hay que ver un poco más en profundidad qué antecedentes tiene, cómo ha cursado sus embarazos, cómo ha transitado la vida hasta este momento. Pero muchas veces sí sucede que quizás en pacientes que no tienen una patología de base, hay algún evento desencadenante que lleva a tomar un acto impulsivo de semejante magnitud. A veces hay una premeditación, y hay ciertos pedidos de ayuda previos, por eso es importante ante estas situaciones siempre cualquier persona que recibe A ver, doctora, ahí la perdimos a la doctora Botbol. Otro dato de color interesante. que hay que aportarle a la licenciada es la estructura familiar, ¿no? No es lo mismo tener una estructura de contención que estar criando en soledad, ¿no? Eso influye muchísimo en la psiquis de cualquier persona, no solamente los progenitores, sino que también hablan de del padre y de la madre, que si bien tenían un trabajo estable, ella no tenía una casa propia y demás, aparentemente el día a día era en soledad. Mira, tenemos un dato importante, Belu, ¿no? Casualmente, Tami, lo que vos decís, esta crianza monoparental, ¿no? De un solo lado, de esta mujer que llevaba adelante una crianza de 3 criaturas. Acá otra vecina del barrio nos suma. El papá de las 2 nenas más grandes falleció por COVID.
Y el otro papá, o sea, el papá de Francesca, la beba de 1 año asesinada, vive en la zona de Sunchales, Bahía Blanca, nos decía otra vecina. Claro. Por lo tanto, esta mujer estaba Lejos totalmente de sus sola, parejas. tapada de deudas, haciéndose No, cargo. pero ojo, de porque familia. la kiosquera, vecina. que conoce Dice evidentemente otra a toda la cosa. familia porque nos De pintó a toda Sí. la familia, dijo que el papá de la bebé vive a unas Que hay cuadras. 3, capaz Claro. que es uno. Claro, Capaz que en es Bahía Blanca y Capaz Sunchales. chiquito. Para que recuperamos a la doctora. Sí, Sí, perdón, acá les doctora. estoy escuchando. Sí, claro. Ahí la escuchamos entonces, doctora. No, les decía que hay que ver si la mujer que cometió este acto, si hizo algunos pedidos previos de ayuda. O sea, no sabemos si venía premeditando la situación o fue un acto impulsivo en un momento de desesperación. Claro, ella dice Entonces, que tenía cortes en los brazos, en las venas, En las muñecas. en la muñeca. Bueno, Esto- hay que ver si esos cortes son dentro de este mismo acto Sí. o si son lesiones previas que ella pudo haber tenido. Sí, aparentemente son Realmente, de ahora también. Bueno, hay que evaluar varias Sí. situaciones, ¿no? Por un Bien. lado, ver si tiene antecedentes o si no los tiene, ver si hizo pedidos de ayuda o fue un acto impulsivo. Hay pacientes que hay características en distintos momentos, ¿no? Pero existen los brotes psicóticos también, no son tan predominantes quizás en el momento, en la edad que la señora tiene, pero hay que evaluar un montón de situaciones, saber si quizás fue en contexto de un brote, si ella a partir de la situación que estaba viviendo recurrió a esto consciente, evaluar en qué condiciones psíquicas ella estaba para tomar esa decisión, cuán consciente, a partir de características de cómo fue el episodio, cuán consciente ella pudo haber estado para hacer lo que hizo. A ver, doctora, recién hace un rato debatíamos sobre la psicosis puerperal y esto Sí. de que no hay un estadio determinado, temporal, Sí. que decimos a tal tiempo se Sí. termina el estado puerperal. ¿Qué dice Sí, la es ciencia? cierto. ¿Cómo lo explica Lo que usted? sí hay que tener en cuenta que si ella tiene embarazos previos, también ver cómo transitó estos embarazos. Claramente se presentan en distintas situaciones de la vida y los recursos que ella puede haber tenido en cada uno puede haber sido distintos. Pero cómo ella transitó los embarazos previos también es un factor a tener en cuenta, a ver si esto Claro. puede haber sido dentro de un cuadro de psicosis o si hay otros factores, no es una paciente psicótica que Sí. tuvo un brote Claro. o psicótico o que tuvo una crisis en contexto del puerperio. Pero hay Doctora, algún tiempo, digo, no que vence, pero digo, la mujer en este caso, cuando está en una situación de posparto, ¿hay un tiempo delimitado para decir, bueno, esta crisis se puede detonar en ese periodo de tiempo? Sí, a ver, lo que pasa es que principalmente se determina en los primeros meses, pero bueno, los procesos, sobre todo en salud mental, no están tan delimitados. claro. Como por ejemplo un proceso de duelo, hay etapas que son de duelo normal y cuando se prolonga en el tiempo se considera un duelo patológico. Claro. Pero los tiempos, por más que se determina que es tanta cantidad de meses, bueno, a veces no Claro. son tan exactos en la realidad. Doctora, además- perdón, Tami, Sí. pero Sí. para seguir esto, digo, ella, Cintia, deja una carta. El hecho de tomarse ese tiempo para escribir esa carta, Sí. ¿nos da una lectura específica de algo concreto que lo pudo haber Sí. pensado, que pudo haber hecho o cometido un acto después siguió con la Pareciera carta? ser algo más premeditado el hecho de que haya dejado una carta. También Claro. hay que ver de qué manera dejó una carta, ¿no? Porque yo recordaba esta familia que también la mamá mató a los 2 hijos. Sí, sí, la Y recordaba. ella también había dejado una carta. Sí. Sin embargo, esa carta parecía más, por lo que vi en los medios, ¿no? Sí, o sea, no sí, tuve sí. acceso directo al caso,
pero parecía más una carta con ciertas características de delirio, que pareciera más algo psicótico. Exacto. No tiene un relato donde describe el cuadro que la lleva a cometer el acto. Entonces también las cartas, por más que uno interpreta que seguramente tiene algo que ver más con lo premeditado, también hay que ver qué características tiene. Muchas veces se hacen pericias en relación a eso, se puede ver el tipo de trazo, de qué manera lo escribió, con cuánta antelación al episodio lo pudo haber escrito, y eso también da una idea de, bueno, si realmente fue algo premeditado o si tiene que ver dentro del mismo episodio del evento. Sí. Hoy hablábamos de lo dificultoso que es para las mujeres, para las madres que a veces que crían en soledad, acceder a los dispositivos de salud, ¿no? Quizás, como usted dice, en algún momento necesitó pedir ayuda, pero no tuvo cómo. Esta mujer no trabajaba, cobraba una asignación universal por hijo. A veces el acceso con 3 chicos a un hospital es dificultoso. ¿O conoce algún dispositivo que nosotros podamos contar acá para las madres que nos están mirando y tienen algún tipo de problemática psicológica? Sin duda, a ver, el contexto social muchas veces lleva, cualquiera sea, ¿no?, a tener pensamientos de desesperanza, sobre todo en una mujer con estas características. La verdad que sostener a 3 hijos en algún momento, evidentemente, por lo que escribió, la llevó a no sentir que hay alguna otra alternativa que la muerte. Sí. Lo que nosotros intentamos desde nuestra área de salud mental es evitar a toda costa que lleguen a concretar los episodios de intentos de muerte, los intentos autolíticos, como nosotros los llamamos. En la psiquiatría existen las internaciones involuntarias, siempre y cuando haya riesgo cierto e inminente para sí y o terceros. Eso es lo que dice la ley de salud mental. Claro, entonces muchas veces nos llegan pacientes que se quieren matar y vos decís, bueno, está eligiendo sobre su vida. Bueno, nuestra intención como médicos de salud mental es evitarlo a toda costa, tratar de volver a conectarlos con la vida, muchas veces a partir de una internación en donde con terapia y con medicación se pueden estabilizar y se los puede retirar de ese pensamiento de muerte. Después, bueno, necesitarán tratamiento más a largo plazo, pero cuando se llega a pescar que una persona llega a tener estos pensamientos, enseguida hay que intervenir. Lo primero que hay que hacer es, a ver, si uno tiene recursos, obviamente es recurrir a un servicio de salud, ¿no? Pero incluso si uno ni siquiera es familiar o no tiene mucho acceso, hacer la denuncia en relación a esto, muchas veces sucede. Yo trabajo en o sea, como coordinando el servicio del sanatorio del Centro Gallego. Ingresó, de hecho, una persona que la asistió a la policía porque se quería arrojar al río. Entonces, con el mismo acceso de la policía, ya hace una intervención ahí y si esa persona se la deriva a los